habla de qué pasa con los laicos. Una pregunta que me surgió hace poco tiempo. En el capítulo 12 de la tercera parte del compendio de doctrina social, que se llama Doctrina Social y Acción Eclesial, hay un apartado donde se habla que dice Juan Pablo II. Para la Iglesia, el mensaje social del Evangelio no debe considerarse como una teoría, sino por encima de todo un fundamento y un estímulo para la acción. Fíjense lo que decía Juan Pablo. Perfectamente se observa entonces que estamos hablando de acción, de la Iglesia en su totalidad, y nos recuerda que lo expuesto no es teoría. O sea, la doctrina social no tiene nada que ver con teoría, es la forma de hacer cosas. En el capítulo existen dos grandes apartados, ¿no? Uno que habla de la acción pastoral en el ámbito social y otra que es de la doctrina social y el compromiso de los fieles laicos. Bueno, de los 54 capítulos numerales que tiene el, el, el capítulo de los 54, 34 están dedicados a la acción de los laicos. La acción social eclesial recae fuertemente en los laicos. Los laicos somos responsables de testimoniar, anunciar, denunciar la injusticia y procurar el bien común con voz profética, con razón y con fe. Somos corresponsables, conjuntamente con el clero consagrado, de llevar a los hombres a Dios y hacer a Dios presente en el mundo. De llevar a los hombres a Dios y hacer presente a Dios en el mundo. Somos los laicos. Ahora, ¿cuántos laicos saben de esa responsabilidad? En una ocasión, un obispo emérito aquí en Venezuela dijo: nosotros suponemos la evangelización por el solo hecho de estar bautizado. Es decir, si estoy bautizado, estoy evangelizado. Esto lleva a la creencia de que a quienes hay que evangelizar es a aquellos que no se han bautizado. Realmente el bautismo, a mi modo personal de entender, el bautismo es un requisito social y festivo que no garantiza conversión, que no responde a la comprensión de que participamos con Cristo en la misión de anunciar la comunión de Dios con la humanidad y toda la creación. Los cristianos están incorporados a Cristo por el bautismo y participan de las funciones de Cristo. Participamos de las funciones de Cristo. Transformamos y actuamos el hecho social y su realidad histórica propia, ordenando todo lo temporal a la voluntad. O sea, somos nosotros, los laicos, los que van a ordenar todo a la voluntad de Dios. Eso está en el compendio de la doctrina social. Es decir, el laico con su acción debe contribuir a la construcción del reino. Pareciera que depende hoy de nosotros muchas cosas para la trascendencia del mañana. Esta memoria me recuerda ese compromiso entonces bautismal. Es certeza en nosotros entonces este compromiso. Todos los laicos tienen certeza de este compromiso. También es bueno analizar cómo nos han enseñado de pequeños que el culto es lo más importante. Decían nuestras abuelas: debes ir a misa. Y nosotros íbamos a misa. Pero preguntamos: ¿para qué? Y las respuestas eran ambiguas. Y nosotros cumplíamos ir a misa porque queríamos entonces salir más tarde a la plaza a compartir con nuestros amigos. Pero nunca terminábamos de entender lo que realmente significaba el momento del culto. Lo importante era estar allí y tener el permiso para jugar. Esa dinámica se desarrolla antes y ahora, no solo en muchos hogares, sino también en gran cantidad de colegios católicos. A pesar de estudiar en colegios católicos, es común en los estudiantes que no entiendan el verdadero significado del misterio de la Eucaristía. Consecuencia lógica: pérdida de la identidad del laico con Cristo y su perfecto sacrificio. Esto no quiere decir que esta manera de iniciar a los niños en los rituales esté mal, no. Lo que pasa es que está incompleta. Lo fundamental no es el culto y el ritual. Lo importante es lo que deja el culto y el ritual en la gente. ¿Qué hace la gente con lo obtenido? Lo importante es la gente, el ritual para la gente. Hay un excesivo predominio de las actividades dedicadas a la predicación, la catequesis, la celebración sacramental, y muy poco interés, a veces totalmente ausente, de la vivencia del amor y el servicio.
Esto está, palabras, estamos nosotros aquí en Venezuela, lo tenemos en nuestro manual de formación de caritas parroquiales. El Concilio Vaticano II dice, el cristiano que falta sus obligaciones temporales, falta sus deberes con el prójimo, falta sobre todo a sus obligaciones, es para con Dios y pone en peligro su eterna salvación. Gaudium et Spes. Es decir, el mensaje evangélico tiene exigencia. O sea que nuestra fe tiene exigencia. La buena nueva trae consigo obligaciones espirituales y temporales, no solamente espirituales. Deberes no conmigo, sino con otros. No hay salvación sin el otro, sin los otros. Y allí que debemos entender qué significa esa iglesia en salida, que llega a las periferias. El magisterio del Papa Francisco nos habla de la iglesia en la calle. Entonces entiendo que una vez que la iglesia está en salida, debe permanecer en la calle, aunque la hieran y la manchen. Ver y hacer esto requiere conversión hacia adentro, requiere una nueva evangelización. ¿Cuánto sabemos del Concilio Vaticano II? Para verdaderamente ponerlo en práctica. No los que estamos aquí en este congreso, sino la gran mayoría de los bautizados que no están aquí y que no van a la iglesia todos los días. No me considero clericalista, sin embargo, debemos reconocer que la deuda del Concilio Vaticano II, Aparecida, Puebla, etcétera, recae fuertemente en el clero. ¿Cuántos sacerdotes actualmente saben, enseñan, conocen de la doctrina social de la iglesia? Y si la conocen, ¿por qué la guardan en una gaveta? En los seminarios se enseña doctrina social de la iglesia. Es más, en más de una ocasión hemos oído a un sacerdote decir que la doctrina social de la iglesia es para los laicos. Y sí, es verdad, lo es, pero por lo menos preséntasela. En el continente existe un modelo de evangelización con énfasis en el ritualismo y débiles vivencias de la opción preferencial por los pobres. Esto lo dijeron los obispos de Latinoamérica en Aparecida. Y luego se quedó allí, en el papel, en la mente de algunos privilegiados. Es tiempo de difundir, formar, explicar, hablar. Es tiempo de caminar juntos. Durante mi experiencia como formador, ante la recurrente pregunta, ¿qué es evangelizar? La mayoría de las veces la respuesta solo está asociada a el anuncio, a llevar la palabra a la gente sin ahondar en qué sucede después de leerle una escritura a una familia humilde que vive en un rancho, llorar con ellos y manifestarle nuestra fe. Estos laicos que van a evangelizar llevando una palabra, vuelven a sus casas satisfechos, gozosos por haber cumplido con Dios. Después de este día más nunca vuelven a ver al Señor del rancho. El samaritano es bueno porque Dios sintió compasión, usó de sus bienes para ayudar. No sabemos a dónde iba, pero se apartó un momento de su camino. Le dijo al posadero, yo vuelvo. Volvió para el seguimiento del sufrido, el prójimo. El prójimo no es el que está al lado, es el que se ocupa del que está al lado. Es común en las parroquias con poca feligresía oír que la gente dice, es que la gente es muy apática. Entonces debemos preguntar, ¿la gente es apática o somos nosotros los laicos, los apáticos con la gente? El evangelio se contagia, se predica en el encuentro, en la soledad sentida, virtuosa. Estamos realmente mostrando a los demás la belleza del evangelio. ¿Qué decimos de los ricos, de los millonarios, de los poderosos? Ellos tienen derecho a conocer lo que nosotros conocemos. Ellos conocen qué significa el principio del destino universal de los bienes, lo conocen. Ellos conocen qué significa el principio de subsidiariedad como lo conocemos nosotros y como lo dice la doctrina social de la iglesia. No podemos dar por sentado que todos ellos ya lo saben. Y no podemos pensar que todo es obvio. Absolutamente nada es obvio. ¿Qué pasa con los laicos? Requieren formación, requieren liturgia significativa, encarnar el sacramento. Deben aprender que no es sano amar el silencio y ruir el encuentro con el otro, desear el descanso y rechazar la actividad, buscar la oración y menospreciar el servicio. Somos llamados a vivir la contemplación también en medio de la acción.
Esto no lo conoce toda la iglesia, pueblo de Dios. Esto que acabamos, ni se dice en ninguna homilía. El pueblo de Dios debe conocer qué significa una iglesia pobre para los pobres. Se entiende el concepto. Debe conocer a través de la liturgia quién de verdad quiera dar gloria a Dios con su vida, quien realmente en él es santificarse para su existencia, glorifica al santo, está llamado a obsesionarse, desgastarse, cansarse, intentando vivir las obras de misericordia. Después que hagamos esto, obsesionarnos, desgastarnos, volvemos a preguntar, ¿qué pasa con los laicos? El juicio final, fíjense, la escritura del juicio final no nos exige rituales y cultos. Las exigencias están asociadas a nuestra relación con Dios y con los hermanos que más sufren. Las exigencias están asociadas al amor que damos con los hermanos que más sufren. El samaritano, dice el Papa Francisco, el relato no desliza una enseñanza de ideales abstractos ni se circunscribe a una funcionalidad de una moraleja ético-social. Nos revela una característica esencial del ser humano. Tantas veces hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor. No es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor. No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Eso nos debe indignar hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano. Eso es dignidad. El Papa nos dice, salgamos del confort, indignémonos, dejemos la serenidad. Nos atrevemos a asegurar que todo bautizado cree. El deseo de Dios está inscrito en su corazón, lo dice el catecismo de la Iglesia Católica. Su vocación es la comunión con Dios. Todos creemos en Dios. La cuestión a la que debemos apuntar es si entiendo lo que creo. Todos creemos, pero entiendo lo que creo. Y si entiendo qué hago con lo que sé. La fe me obliga a entender y a hacer. En la liturgia de cada domingo nos acercamos al templo, oramos, hablamos con Dios, nos regocijamos, pedimos perdón, tomamos la Eucaristía, me alimento del cuerpo y converso con Él. Y al final el Padre nos bendice y nos dice poder y en paz. Este es el momento del envío. Este es el momento de actuar, no de irnos a nuestras casas y decir, ya cumplí con el Señor. Porque aunque dimos las limosnas y tomamos el cuerpo de Cristo, no transformamos nuestro corazón. ¿Qué pasa con los laicos? Tenemos una ardua tarea que hacer para aprender y hacer. El fiel laico debe entender que su acción ayuda a la próxima venida. El laico debe entender que nuestra acción acelera la próxima venida, que su labor es la verdadera iglesia en salida. La vida del fiel laico es el testimonio del Evangelio y de Cristo en la calle, en las realidades temporales, todas las realidades humanas, toda realidad es destinataria del amor de Dios y quien la acerca es el laico. El amor de Dios, el que la acerca es el laico. Es una más alta expresión de la caridad y este es el verdadero compromiso del laico. Perdóname, Edwin. Sigo diciendo, la espiritualidad laical, estoy concluyendo, okay. Está hablando de conversión del ya converso, para ser santos y edificar el mundo según el Espíritu de Jesús. Es decir, también deben santificar. El fiel laico no está para una espiritualidad intimista ni para un activismo social. Está para construir la civilización del amor. Muchas gracias.